Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hablar puntualmente de otro juvenil, como venimos haciendo durante las últimas semanas. Estamos analizando cuál es la actualidad de los jugadores que hoy están jugando en la reserva de River y viendo cuáles son sus posibilidades concretas de finalmente formar parte del equipo de primera división. ¿Por qué hacemos esto? Porque con el correr de los siguientes mercados de pases va a ser cada vez más difícil traer refuerzos desde el extranjero o inclusive también de los equipos acá del fútbol argentino, que van a preferir vender a sus estrellas al fútbol del exterior y no tanto a los grandes del país como lo han hecho en los anteriores años, y es por eso que hay que empezar a sacarle jugo a las divisiones inferiores. En este video en cuestión vamos a hablar de Tomás Castro Ponce, un futbolista que ya ha debutado en la primera con Marcelo Gallardo como entrenador, pero que todavía no ha tenido las posibilidades suficientes como para desenvolverse de la mejor manera en la máxima categoría. Vamos a ver en definitiva por qué sucede esto, por qué no ha tenido tantas posibilidades y qué es lo que espera el muñeco Gallardo de él para finalmente empezar a tenerlo en consideración, por lo menos para ir al banco de suplentes. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando unos datos básicos del jugador. Tiene 20 años, cumple 21 en marzo del 2022. Juega de mediocampista, generalmente en la reserva el base de interno por la izquierda, más allá de que su pierna hábil en la derecha, es diestro. Nació en Concarán, en la provincia de San Luis. Llegó a River en el 2014, hace más de 6 temporadas, cuando tan solo tenía 13 años, desde la escuela de fútbol EFIC. Ya tuvo su debut, como dije al inicio, en la primera división del Millonario de la mano del muñeco, más precisamente el 29 de noviembre del año pasado en la victoria del más grande por 2-0 sobre Rosario Central en condición de visitante por la quinta jornada de la fase clasificatoria de la vieja Copa Diego Maradona. En aquella oportunidad ingresó a los 36 del segundo tiempo en lugar de Bruno Zuculini y jugó sus primeros 9 minutos en la máxima categoría. Además, fue al banco de suplentes en otras 6 ocasiones, pero en ninguna de ellas le tocó ingresar. Todos estos compromisos en los que estuvo entre los relevos fueron aquellos en los que el muñeco decidió jugar con un equipo totalmente alternativo, por lo que la idea del DT es siempre llevar a los jóvenes de a poco para que vayan ganando ritmo. Generalmente en la tercera división, conducida por la dupla técnica de Juanjo Borrelli y Gustavo Fermani, como dije antes, se desempeña de interior por izquierda en un 4-3-1-2. Y hoy por hoy Gallardo no está jugando de esa manera en la primera, por lo que casi con seguridad que tendrá que acostumbrarse quizás a desempeñarse en la mitad de la cancha sin tener una posición fija, como lo hace por ejemplo Nicolás de la Cruz o como lo hacían en su momento cuando vestían la banda Nacho Fernández o Ezequiel Palacios. Necesitará seguir sumando experiencia de a poco para cuando le toque nuevamente formar parte del equipo de la máxima categoría o para cuando le llegue por fin el momento de debutar como titular en la primera división, algo que todavía lamentablemente para él no le ha sucedido. Seguramente en el momento en el semestre pasado en el que River sufrió una gran cantidad de bajas por los casos que hubo de coronavirus, que le impidieron a muchos de los titulares disputar el último compromiso de la Copa Liga Profesional ante Boca justamente, y el partido contra Independiente Santa Fe por la quinta fecha de la fase de grupos de la Libertadores, le hubiera tocado jugar, pero lamentablemente él también formó parte de ese gran brote, lo que produjo que se perdiera una gran oportunidad de estar más tiempo dentro de la cancha bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Ahora sí, vamos a analizar el interrogante que nos planteamos al principio del video, y es ¿qué le falta para ser considerado totalmente por el muñeco? Porque ha formado parte, como dije recién, del banco de suplentes, pero generalmente no lo utiliza como opción, o no lo ha utilizado, por lo menos en esos compromisos en los que ha estado entre los relevos, para poder ayudar al mediocampo en ciertas oportunidades. Lo primero que hay que decir es que todos los jóvenes le costó y que Gallardo suele ir llevando a estos futbolistas muy pero muy de a poco. De hecho, Ezequiel Palacios, que quizás es el mayor proyecto que ha tenido Gallardo junto con Gonzalo Montiel, le costó en su momento, pongo a Palacios como ejemplo porque juega más o menos en su misma posición, y si tomamos en cuenta algún futbolista del actual plantel, a Julián Álvarez también le costó, y seguramente hay otros casos en los cuales hubo juveniles que aparecieron con mucha sorpresa y después tuvieron que bajar a reserva para seguir sumando más minutos. De nada sirve que suban a la primera división y sean únicamente parte del banco de suplentes sin jugar prácticamente nunca, y además que dejen de ser, como es el caso de Tomás Castro Ponce, titulares en la tercera división conducida por la dupla técnica que mencioné anteriormente. Lo mejor es que formen parte del banco de la primera, pero que sigan
jugando también en la reserva si es que no tienen minutos para estar en la primera de la mano de Marcelo Gallardo. Hay que tener en cuenta que en un principio Castor Ponce había formado parte de la lista de buena fe de la Copa Libertadores, pero lo que luego, en la previa de lo que fue la serie contra Argentinos Juniors de cara a los octavos de final, fue sacado de la misma, o mejor dicho, fue intercambiado para que ingrese Enzo Fernández, que es uno de los refuerzos que trajo el Millonario en este último mercado de pases. Esto quiere decir un par de cosas. Primero, que Gallardo lo ve quizás como uno de los juveniles con bastante futuro, porque son pocos a los que incluyó desde el inicio. Es más, los repasamos para que vean que el mediocampista estuvo, en primera instancia, metido en un grupo muy selecto de jugadores. Teniendo en cuenta el actual plantel de reserva, los que estaban en la lista inicial de la Copa Libertadores fueron tan solo 5. Tomás Lecanda, Felipe Peña Viafore, Santiago Simón, Flavián Londoño Bedoya y Tomás Castro Ponce, justamente. Sin embargo, el hecho de ser intercambiado posteriormente tiene que ver primero con que el futbolista que lo reemplazó juega más o menos en la misma posición que él, porque Enzo Fernández también, si bien Tomás Castro Ponce no puede llegar a ser un 5 posicional como lo hacía Fernández, la realidad es que ambos pueden jugar al lado justamente del 5. Y segundo es que el muñeco no lo ve todavía con el mismo nivel que el resto, o por lo menos con la misma experiencia para afrontar estos partidos internacionales, porque antes seguramente deba ganar ritmo en el ámbito local. Quizás en este sentido, y teniendo en cuenta que el próximo año ya cumple los 21, le puede llegar a ser beneficioso irse a préstamo a otro club, como lo han hecho algunos jugadores y han vuelto para aumentar la consideración por parte del DT, como es el caso del recién mencionado Enzo Fernández o otros que hoy por hoy están cedidos y que esperan regresar con más rodaje, como son las situaciones tanto de Cristian Ferreira y Lucas Beltrán, que están a préstamo en Colón de Santa Fe. Firmó su primer contrato con River en febrero del 2020 por 3 temporadas, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2022, o sea que todavía le quedan aproximadamente 16 meses de vínculo con el Millonario. Su cláusula de rescisión, como lo es generalmente la de la mayoría de los juveniles que sellan su primer contrato, es muy alta, de 20 millones de euros y que aumenta a 25 a falta de 10 días para la finalización del mercado de pases acá en la Argentina. Durante los próximos meses, su representante deberá juntarse con los dirigentes para empezar a hablar de una posible renovación de su estadía, porque el 2022, como dije recién, será el último contractualmente con la banda. Y ha pasado muchas veces que si un jugador considera que no es tenido muy en cuenta, espera a que su vínculo termine para irse con el pase en su poder. Ya lleva, por suerte, 2 pretemporadas bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, por lo que seguramente él mismo ya sabe cuál es la consideración que tiene por parte del entrenador. Nosotros tenemos en cuenta, por lo que hemos visto, que quizás todavía el muñeco no lo ve con suficiente ritmo como para formar parte justamente ni siquiera del banco de suplentes. Pero el propio futbolista ya debe tener en cuenta si esto es así, o si quizás Gallardo le dice todavía que debe seguir sumando minutos en reserva y que tarde o temprano le va a llegar su posibilidad de ser más considerado por parte del equipo de la primera. Al haberlo llevado a 2 pretemporadas, seguro que Marcelo Gallardo lo está preparando y adaptando de cara al futuro, por lo que no sería este el caso en el cual no es considerado, más allá de que debe sí o sí empezar a jugar, ya sea en el Millonario o en otro equipo de la máxima categoría del fútbol argentino. Como dije antes, irse a préstamo no sería una mala opción. Obviamente, en caso de que suceda esto, deberá renovar su vínculo para que cuando regrese de una posible cesión no quede libre con el pase en su poder. Es necesario que comience a ganar rodaje para que desarrolle de mejor manera sus condiciones futbolísticas dentro del campo de juego, porque si bien es una pieza fundamental y clave en la reserva dirigida por Borrell y Fermani, la realidad es que el salto a la máxima categoría siempre es complicado, ya sea en el Millonario o en otro club. Por lo que en cuanto se defina su futuro luego de este semestre, podremos ver si continúa siendo una promesa con posibilidades de ganarse un lugar en la primera de River o si finalmente debe irse a otro club y esperar un poco más para ser parte del plantel del Millonario. Para cerrar y dar en mi opinión, me parece que un poco ya lo dije al principio, los juveniles van a ser cada vez más y más importantes, porque ante la imposibilidad de traer jugadores verdaderamente de jerarquía, porque River después puede reforzarse con algún que otro futbolista del ámbito local, porque hay algunos jugadores que sinceramente son muy baratos, pero hoy por hoy el equipo necesita sí o sí, en caso de reforzarse, en caso de que el muñeco lo pida y continúe siendo el director técnico del club, traer
o jugadores que verdaderamente cambien la ecuación, o empezar a promover a esta clase de juveniles que a la reserva le han dado muchas satisfacciones, más allá de no haber podido coronarse, porque lamentablemente en el semestre pasado sufrieron el brote de coronavirus junto con el plantel de primera, pero aún así se nota que la mayoría de estos futbolistas que están hoy en la tercera división tienen muchísima experiencia en esa categoría y que de a poco deben irse ganando el lugar en la primera división. Ya ha habido muchos que han debutado, pero también son pocos los que han tenido ese rodaje. Esperemos que ahora, sin Copa Libertadores por delante en este semestre, pero con todo el torneo local por luchar, Gallardo le dé más lugar a estos juveniles y que de a poco este proyecto vaya dándole el fruto necesario al equipo para terminar siendo lo suficientemente competitivo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.